El sepulcro. Al contar las circunstancias que han conducido a mi encierro en este refugio para enfermos mentales, me doy cuenta de que mi situación actual atraerá las naturales dudas sobre la autenticidad de mi relato. Es una lástima que la mayor parte de la humanidad tenga una visión mental tan limitada a la hora de tomar con calma y con inteligencia aquellos fenómenos aislados, vistos y percibidos solo por unas pocas personas psíquicamente sensibles que ocurren más allá de la experiencia común. Los hombres de mente más amplia saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal, que todas las cosas parecen lo que parecen solo en virtud de los delicados instrumentos psíquicos y mentales de cada individuo, gracias a los cuales llegamos a conocerlos, pero el prosaico materialismo de la mayoría condena como locura los destellos de clarividencia que traspasan el velo común del claro empirismo. Me llamo Gervas Dudley y desde mi infancia he sido soñador y visionario, dueño de una importante fortuna y temperamentalmente incapaz de seguir unos estudios tradicionales y de gozar del trato social de amistades. He vivido siempre en regiones alejadas del mundo visible. He pasado mi adolescencia y mi juventud inmerso en libros antiguos y poco conocidos, y vagando por los campos y arboledas próximas a mi casa solariega. No creo que lo que leía en aquellos libros y veía en aquellos campos y arboladas fueran exactamente lo que podía leer y ver otros niños, pero no debo hablar demasiado de esto, ya que en una referencia más detallada serviría para confirmar las crueles calumnias que sobre mi cordura oigo contar a veces en voz baja a los furtivos enfermos que tengo a mi alrededor. Me limitaré a relatar los hechos sin analizar sus causas. He dicho que viví separado del mundo visible, pero no que viviera solo. Ninguna criatura humana sería capaz de tal cosa, porque la falta de compañía de los vivos empuja a uno inevitablemente a la búsqueda de seres que no lo son, o que ya no están. Cerca de mi casa hay una hondonada boscosa, en cuyas profundidades crepusculares pasaba yo la mayor parte de mi tiempo, leyendo, pensando o soñando. Al pie de sus musgosas laderas di mis primeros pasos y alrededor de sus robles grotescos y nudosos urdí mis primeras fantasías de adolescente. Llegué a conocer bastante bien a las dríadas teuturares de aquellos árboles y presencié a menudo sus danzas delirantes bajo el forzado resplandor de una luna menguante. Pero no debo hablar ahora de estas cosas. Hablaré únicamente de la tumba solitaria que había en la más intriscada espesura de la ladera, la tumba abandonada de los Hyde, vieja y prominente familia cuyo último descendiente directo había sido depositado en sus negras profundidades varios decenios antes de que yo naciera. La cripta a la que me refiero es de granito, gastado por el tiempo y manchado por las brumas y humedades de generaciones. Excavado en la falda del monte, el recinto solo tiene visible la entrada. La puerta, una losa imponente, está sostenida por unos goznes de hierro herrumbroso y parece extraña y siniestramente entornada y sujeta con candados y pesadas cadenas de hierro, a la manera de hace medio siglo. La residencia de la familia, cuyos vástagos descansan aquí en sus urnas, coronaba en otro tiempo el declive en el que se encuentra la tumba, pero hace tiempo que se derrumbó, abatida por las llamas que provocó un rayo. Los habitantes más viejos de la región hablan con voz atemorizada de aquella tormenta que destruyó a mitad de la noche la sombría mansión, aludiendo de esta manera a lo que ellos llaman la ira divina, y que en los últimos años avivó en mí la siempre fuerte fascinación que había sentido por el sepulcro oculto en la espesura. Solo un hombre había perecido en el incendio.
Cuando el último de los Hyde fue enterrado en este lugar de quietud y de sombras, la urna de sus cenizas llegó de un país lejano, al que la familia fue a establecerse luego del incendio. Ya no hay nadie que deposite flores ante el pórtico de granito, y son pocos los que desafían las lúgubres sombras que parecen domarse extrañamente junto a sus piedras desgastadas por el agua. Nunca olvidaré la tarde en que descubrí esa escondida morada de la muerte. Fue a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje selvático en vívida y casi homogénea masa de verde, cuando los sentidos se embriagan con esas oleadas de húmedo verdor y de fragancia sutilmente indefinible a tierra y vegetación. En tal ambiente, la razón pierde perspectiva, el tiempo y el espacio se vuelven triviales e irreales, y los ecos de un pasado prehistórico llama con insistencia a las puertas de la conciencia cautivada. Había estado caminando todo el día por las místicas arboledas de la hondonada, hundido en pensamientos que no vienen al caso y conversando con seres a los que tampoco hay por qué mencionar. A la edad de 10 años había visto y oído muchos prodigios ignorados por la multitud, y en determinados aspectos me sentía extrañamente anciano. Cuando, después de abrirme paso entre dos zarzas enmarañadas, encontré la entrada de la cripta, no tenía idea de lo que había descubierto. Los bloques de oscuro granito, la puerta extrañamente entornada y los relieves funerarios esculpidos en el arco no causaron en mí ninguna asociación dolorosa ni terrible. Yo sabía y había imaginado muchas cosas acerca de las sepulturas y las criptas, pero debido a mi carácter especial, me había tenido apartado de todo contacto con cementerios y lugares de enterramiento. La extraña construcción de piedra en la boscosa ladera era para mí un simple motivo de curiosidad y fantasía, y su interior frío y húmedo, que en vano traté de aspirar a través de la tentadora rendija, no contenía para mí signo alguno de corrupción o de muerte. Pero en aquel instante de curiosidad nació en mí el loco deseo que me ha traído a este infernal confinamiento. Acuciado por una voz que debió de brotar del alma espantosa del bosque, decidí entrar en la atrayente oscuridad, a pesar de las gruesas cadenas que me cerraban el paso. A la luz débil del día, sacudí las herrumbrosas cadenas con el objeto de abrir un poco más la puerta de piedra y traté de deslizar mi cuerpo delgado por la angosta holgura, pero ninguno de mis intentos tuvo éxito. Mi inicial curiosidad se volvió frenética, y cuando regresé a casa en el creciente crepúsculo, había jurado a los 100 dioses del bosque que, sin importar lo que costara, algún día forzaría la entrada de esas frías y tenebrosas profundidades que parecían llamarme. El médico de barba gris que entró a diario en mi habitación dijo una vez a un visitante que tal decisión marcó el principio de una lamentable monomania. Pero dejaré que el juicio definitivo lo emitan los lectores cuando lo sepan todo. Los meses siguientes a mi descubrimiento los pasé haciendo inútiles intentos de forzar el complicado candado de la cripta y haciendo discretas averiguaciones sobre la naturaleza e historia del recinto. Con el oído tradicionalmente receptivo de los niños, me enteré de muchas cosas, aunque mi habitual reserva me impedía contar lo que sabía y lo que me proponía. Quizá merezca la pena aclarar que no me sorprendió ni me produjo terror enteramente de la naturaleza de la cripta. Mis originales ideas sobre la vida y la muerte me habían llevado a asociar vagamente el barro frío con el cuerpo que respira, e intuía que la grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba representada en cierto modo en el recinto de piedra que trataba de explorar.
los rumores que corrían sobre ritos misteriosos y profanas orgías que se habían celebrado en épocas pasadas en la antigua residencia despertaron en mí un poderoso interés por la tumba, ante cuya permanencia sentado a diario durante horas y horas estuve. Una de las veces arrojé una vela por las rendijas de la puerta, pero no conseguí ver nada, salvo un tramo de húmedos escalones de piedra que descendían. El olor del lugar me producía repugnancia y no obstante me fascinaba. Sentía que lo había percibido anteriormente, en un pasado remoto, más allá de todo recuerdo, antes incluso de acercarme en este cuerpo que ahora poseo. Al año siguiente del descubrimiento de la tumba, di con una traducción carcomida de las vidas paralelas de Plutarco en el desván de mi casa. Leyendo la vida de Teseo, me sentí muy impresionado por ese pasaje que habla de una gran piedra bajo la que el joven héroe encontraría la prueba de su destino cuando fuera lo bastante fuerte para levantar su enorme peso. La leyenda tuvo el efecto de aplacar mi vivísima impaciencia por entrar en la cripta, ya que me hizo comprender que aún no había llegado el momento. Más tarde, me decía, llegaría a tener una fuerza y un ingenio que me permitirían abrir fácilmente la puerta encadenada, pero hasta entonces debía conformarme con lo que parecía ser la voluntad del destino. Así que mis vigilancias junto a la húmeda entrada se volvieron menos insistentes y dediqué gran parte de mi tiempo a otras ocupaciones, aunque eran igualmente extrañas. Me levantaba a veces en silencio por la noche y salía furtivamente a pasear por los cementerios y lugares de enterramiento, lugares de los que mis padres me habían tenido apartado. No puedo decir qué hacía yo allí, ya que ahora no estoy seguro de la realidad de ciertas cosas, pero sé que al día siguiente de esos vagabundeos nocturnos asombraba a menudo a los que me rodeaban, mostrando un conocimiento de cosas casi olvidadas desde hace generaciones. Fue después de una noche así cuando escandalicé a la comunidad con un extraño comentario sobre el entierro del rico y afamado Squire Brewster, artífice de la historia local, inhumado en 1711, y cuya lápida de pizarra con una calavera y dos tibias cruzadas se iba convirtiendo lentamente en polvo. En un momento de infantil imaginación, juré no solo que el empresario de la funeraria Goodman le había robado al difunto los zapatos de hebilla de plata, las calzas de seda y el calzón de raso antes de enterrarlo, sino que el propio Squire, que no había muerto del todo, se había dado vuelta 2 veces en el ataúd el día después del entierro. Pero la idea de entrar a la tumba jamás se fue de mi pensamiento, hasta que la reavivó el inesperado descubrimiento genealógico de mis propios antepasados maternos, que poseían al menos un ligero vínculo con la familia supuestamente extinguida de los Hyde. Último vástago de mi línea paterna, era igualmente el último de esta otra más vieja y misteriosa. Empecé a sentir que la tumba era mía y a pensar con ardiente ansiedad en el momento en que pudiera cruzar el umbral de piedra y bajar a la oscuridad por aquella escalera cubierta de limo. Adopté entonces la costumbre de escuchar con intensa atención en la puerta entornada, eligiendo para esta extraña vigilancia mis horas predilectas, la quietud de la medianoche. Por la época en que llegué a mayor, había hecho un pequeño claro en los matorrales delante de la mohosa fachada de la ladera, dejando que la vegetación de su alrededor la cubriera como las paredes y el techo de un cenador silvestre. Este cenador era mi templo y la puerta encadenada mi altar,
y ahí me acostaba en el suelo musgoso, pensando extraños pensamientos y soñando extraños sueños. La noche en que tuve la primera revelación era calurosa. Debí quedarme dormido de cansancio, porque cuando escuché voces tuve la clara sensación de despertar. No quiero hablar de sus tonos y acentos, ni referirme a su calidad, pero sí puedo decir que noté extrañas peculiaridades en el vocabulario y la pronunciación. En aquel oscuro coloquio parecían estar representados todos los matices del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las toscas expresiones de las colonias hasta la retórica precisa de hace 50 años, pero de eso me di cuenta tiempo después. En aquel momento mi atención estaba puesta en otro fenómeno, un fenómeno tan fugaz que no puedo jurar que fuera real. Al volver a casa, fui sin vacilar a un cofre carcomido que había en el desván, y allí encontré la llave que aquel día siguiente abrió, con toda sencillez, el obstáculo que durante tanto tiempo había tratado de forzar en vano. Había una suave luz tenue de atardecer. La primera vez que entré en la cripta de la ladera abandonada, me sentía embargado por un hechizo. El corazón me saltaba con una exultación difícil de describir. Cuando cerré la puerta detrás de mí y empecé a descender por los goteantes peldaños de la luz de una vela, tuve la impresión de que conocía el camino, y aunque la vela chisporroteaba por el vaho sofocante del lugar, me sentí extrañamente a gusto en aquel ambiente estancado de pudridero. Al mirar a mi alrededor, descubrí numerosas losas de mármol sobre las que descansaban ataúdes o restos de ataúdes. Algunos de ellos estaban cerrados e intactos, otros casi habían desaparecido, quedando sus asas de plata y sus placas aisladas entre curiosos montones de polvo blanquecino. En una de las placas leí el nombre de Sir Godofrey Hyde, quien había vivido en Sussex en 1640 y había muerto aquí unos años más tarde. En un nicho llamativo había un ataúd bastante bien conservado y vacío, adornado con un simple nombre que me hizo sonreír y estremecer a la vez. Un inexplicable impulso me decidió a subir a la anchosa losa, apagar la vela y tumbarme en el interior de la caja vacía. Salí tambaleante de la cripta a la luz gris del amanecer y cerré la puerta y la cadena detrás de mí. Ya no era joven, aunque solo 21 inviernos habían enfriado mi cuerpo. Los aldeanos madrugadores que me vieron regresar me miraron con extrañeza, asombrados ante los signos de obscena disipación que observaban en alguien cuya vida tenía fama de austera y solitaria. No me presenté ante mis padres hasta después de un sueño largo y reparador. A partir de entonces, acudí a la tumba cada noche, viendo y oyendo y haciendo cosas que no debo recordar. Mi modo de hablar, siempre sensible a las influencias ambientales, fue lo primero en sufrir un cambio, y no tardaron en notar mi arcaísmo de dicción tan súbitamente adquirido. Después, apareció en mi comportamiento un extraño descaro y temeridad, hasta que de manera inconsciente asumí la actitud de un hombre de mundo, a pesar de mi vida recluida. Mi lengua, anteriormente reservada, se volvió voluble, adquiriendo la gracia fácil de un Chesterfield y el cinismo descreído de un Rochester. Exhibí una erudición singular, totalmente distinta al saber fantástico y monacal que había adquirido en mi juventud, y cubrí las guardas de mis libros con fáciles e improvisados epigramas que revelaban influencias de Gay,
y de los más ágiles ingenios y rimadores augustos. Una mañana, durante el desayuno, estuve al borde del desastre. Al ponerme a declamar con acento claramente ebrio de efusión, de júbilo báquico del siglo XVIII, alegre y gregoriano, jamás registrada en libro alguno, y que decía así: «Vengan muchachos con la jarra de cerveza, beban por el presente antes de que huya, apilen en sus platos montañas de carne, porque comer y beber nos vuelve alegres. Llenen sus vasos, que la vida pasa pronto, y muertos ya, no brindarán por nuestro rey y nuestra amiga. Dicen que Aqueronte tenía roja la nariz. Dios me maldiga. Prefiero estar rojo aquí abajo que hecho un lirio y muerto la mitad del año. Así que ven, Betty querida, ven a besarme. No hay en el Averno otra hija de tabernero como tú. El joven Harry se mantiene todo lo derecho que puede, pero ya perderá la peluca y rodará bajo las mesas. Pero llenen esos vasos. Es mejor estar bajo la mesa que encontrarse bajo tierra. Así que disfruten, rían, beban a garganta llena. Menos risa habrá con 2 metros de tierra encima. Que el demonio me fulmine. No puedo dar un paso. Y quisiera saber si puedo caminar o hablar. Escucha, tabernero, que Betty traiga una silla. Quiero quedarme otro rato, ya que mi esposa no está. Necesito una mano, que no puedo tenerme en pie, pero quiero disfrutar mientras estoy sobre la tierra. Fue por entonces cuando concebí el miedo que ahora me dan las tormentas. Indiferente ante esos fenómenos, ahora me producían un horror indecible, y trataba de esconderme en el último rincón de la casa cada vez que el cielo amenazaba desencadenar una tormenta con todo el aparato eléctrico. Un lugar que frecuentaba con predilección durante el día era el sótano ruinoso de la mansión incendiada, y en la imaginación me representaba el edificio tal como fuera al principio. En una ocasión, sobresalté a un aldeano llevándolo confidentemente a un sótano poco profundo, y cuya existencia no parecía conocer, a pesar de que había permanecido ignorado y olvidado durante generaciones. Por último, ocurrió lo que había estado temiendo durante mucho tiempo. Mis padres, alarmados por el cambio operado en la actitud y el aspecto de su único hijo, empezaron a ejercer sobre todos mis movimientos un afectuoso espionaje que amenazaba resultar catastrófico. No había hablado con nadie de mis visitas a la tumba y había guardado mi secreto propósito con celo religioso desde mi niñez. Pero ahora me vi obligado a ser precavido al recorrer los laberintos de la hondonada boscosa con el fin de despistar a un posible perseguidor. Conservaba siempre la llave de la cripta colgada del cuello con un cordón, procurando que nadie conociera su existencia. Jamás saqué del sepulcro nada de lo que allí encontré. Una mañana, al salir de la húmeda tumba y cerrar la cadena de la puerta con mano no muy firme, descubrí entre unos arbustos la temida cara de un espía. Sin duda se aproximaba el final, puesto que había descubierto al senador y desvelado el objetivo de mis excursiones nocturnas. Pero el hombre no me abordó, de modo que me apresuré a regresar a casa, a fin de escuchar a escondidas lo que le contara a mi preocupado padre. ¿Iban a ser divulgadas al mundo mis permanencias en el otro lado de la puerta encadenada? Imaginen mi maravillado asombro al escuchar al espía informar a mi padre con cauteloso susurro que yo había pasado la noche en el cenador, delante de la tumba, con mis soñolientos ojos clavados en la rendija de la puerta encadenada. ¿Por qué milagro había sufrido mi espía semejante ilusión?
Ahora me sentí convencido de que un agente sobrenatural me protegía. Envalentonado por esta circunstancia providencial, reanudé mis visitas a la cripta sin el menor disimulo, confiado en que nadie podía presenciar mi entrada. Durante una semana disfruté plenamente de esa jovialidad macabra que no puedo describir. Cuando sucedió aquello y me trajeron a esta morada maldita de monotonía y dolor. No debía aventurarme a salir de casa aquella noche, ya que los truenos corrompían las nubes y de la fétida ciénaga del fondo de la hondonada se elevaba una infernal fosforescencia. La llamada de los muertos era distinta también. En vez de brotar de la tumba de la ladera, me llegó del sótano carbonizado de lo alto, cuyo demonio tutelar me hacía señas con dedos invisibles. Al salir de la arbolada de la planicie que rodea la ruina, descubrí el resplandor brumoso de la luna, algo que siempre había esperado vagamente. La mansión que había desaparecido hacía un siglo se alzaba de nuevo con solemne majestuosidad ante mis ojos maravillados. Cada ventana estaba iluminada con el resplandor de numerosas velas. Por el largo camino subían los coches de la aristocracia de Boston, mientras que acudía a pie un numeroso grupo de gentes exquisitamente empolvadas de las mansiones vecinas. Me mezclé con esa multitud, aunque sabía que yo debía estar entre los anfitriones y no en el grupo de invitados. En el salón había música, risas y vino en cada mano. Recorrí varias caras, aunque las habría reconocido mucho mejor si las hubiera visto consumidas o devoradas por la muerte y la descomposición. Y en medio de aquella multitud desenfrenada e inconsciente, yo era el más violento y el más atrevido. Mis labios proferían torrentes de alegres blasfemias, y en mis escandalosas ocurrencias no respetaba ninguna ley humana de la naturaleza o de Dios. De pronto, estalló un trueno que se escuchó incluso por encima del clamor de la embrutecida orgía. Hundió el techo mismo e impuso un sobrecogido silencio a la bulliciosa concurrencia. Rojas lenguas de fuego y abrasadoras bocanadas de calor envolvieron la casa, y los juerguistas aterrados ante la calamidad desencadenada que parecía superar los límites de la naturaleza, huyeron gritando y desaparecieron en la noche. Solo quedé yo, retenido en mi butaca por un miedo insuperable como no había experimentado jamás. Y entonces, un segundo horror se apoderó de mí. Reducido en vida a cenizas, esparcido mi cuerpo a los cuatro vientos, no podía descansar jamás en la tumba de los Hyde. ¿No estaba mi ataúd preparado? ¿No tenía derecho a descansar hasta la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? Sí, reclamaría mi herencia de muerte, aun cuando mi alma vagara durante siglos en busca de otra morada corporal que le supliera en aquel féretro vacío del nicho de la cripta. Gervas Hyde no compartiría jamás el triste destino de Palinuro. Al desvanecerse el fantasma de la casa incendiada, me desperté gritando y forcejeando enloquecido en brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido hasta la tumba. Caía una lluvia torrencial y se veían alejarse hacia el horizonte y sur los relámpagos que poco antes habían pasado por encima de nosotros. Mi padre, con el rostro contraído de aflicción, permanecía inmóvil mientras yo pedía a gritos que me dejaran descansar dentro de la tumba, rogando con frecuencia a los que me sujetaban que me trataran con la mayor suavidad. Un círculo ennegrecido en el suelo del sótano ruinoso revelaba el lugar donde había caído un violento rayo del cielo,
y en ese mismo lugar unos cuantos aldeanos provistos de linternas observaban curiosos una pequeña caja de antigua artesanía que el rayo había sacado a la superficie. Renunciando a mis vanos forcejeos, miré a los que contemplaban el hallazgo y me permitieron compartir el descubrimiento. La caja, cuyos cierres se habían roto por el impacto que la había desenterrado, contenían muchos papeles y objetos de valor, pero yo solo tuve ojos para una cosa. Era la miniatura de porcelana de un joven con una elegante peluca rizada y las iniciales J.H. El rostro que tenía era tal que era como contemplar mi propia imagen en el espejo. Al día siguiente me trajeron a esta habitación de ventana enrejada, pero he seguido informado de ciertas cosas gracias a un viejo criado por quien sentí mucho cariño durante mi infancia y el cual tiene afición a los cementerios tanto como yo. Lo que me he atrevido a contar de mis experiencias en el interior de la cripta no ha hecho sino despertar sonrisas compasivas. Mi padre, que me visita con frecuencia, afirma que en ningún momento he cruzado la puerta encadenada y jura que el herrumbroso candado sigue intacto desde hace 50 años, cuando él lo examinó. Dice incluso que todo el pueblo conocía mis excursiones a la tumba y que me vigilaban muchas veces cuando me dormía en el cenador frente a la tétrica entrada, con los ojos entreabiertos y fijos en la rendija que conduce al interior. No tengo ninguna prueba palpable que alegar contra todas estas afirmaciones, ya que perdí la llave en los forcejeos en aquella noche de horror. Mi conocimiento de extrañas cosas del pasado, de las que me fui enterando durante aquellas reuniones nocturnas con los muertos, lo atribuyen a mi constante y omnívoro hurgar entre los viejos volúmenes de la biblioteca de la familia. De no ser por un viejo criado Hiram, a estas horas me habrían convencido totalmente de mi locura. Pero Hiram, leal hasta el fin, ha conservado la fe en mí y ha hecho lo que ahora me impulsa a publicar al menos parte de mi historia. Hace una semana, abrió violentamente el cierre que mantenía la puerta de la tumba perpetuamente entornada y descendió con una linterna a las lóbregas profundidades. Sobre la losa de un nicho, encontró un ataúd viejo y vacío, cuya placa empañada ostenta un solo nombre: Yerbas. En ese ataúd y en esa cripta han prometido enterrarme.